Muy bien. Habíamos dicho que es muy difícil para el ser humano el saber. Quisiera compartir algo del cerebro, de por qué esto funciona, por qué es tan difícil muchas veces saber que sé, que es la esencia de la epistemología. El cerebro a nivel evolutivo está formado, el cerebro humano a nivel evolutivo está formado por tres áreas. Una que es la parte del cerebro, que es el brainstem, es la médula y todas las funciones básicas orgánicas del cerebro que son similares a los que tienen los reptiles. Al ser mamíferos, eso nos hace a nosotros tener un sentimiento afectivo, que la necesidad del otro, la dependencia del otro, que es lo que nos permite a nosotros la capacidad de la empatía, del estar con el otro y de las relaciones interpersonales. Y luego tenemos una parte del cerebro que es la corteza, en este caso especialmente el lóbulo frontal del cerebro, que es la parte ejecutiva del cerebro, es la que nos permite a nosotros hacer las estrategias, los planes y tomar las decisiones. Y nos hace creer que todas las decisiones que tomamos son por nuestra voluntad y muchas veces no sabemos que las decisiones que tomamos están todas basadas, como la neurociencia está demostrando, en las emociones que tenemos. Para seguir adelante, cuando uno se siente bien, ese sentido de estar bien, de estar como un fluir en la vida, estoy alineado lo que estoy haciendo, esa información va a todo el cuerpo. Hasta personas que tienen problemas digestivos o cardíacos o diabetes, por ejemplo, cuando están bien, todos los síntomas están muy bajos. La persona está generalmente bien, está mejor. Y esa información también va al lóbulo frontal del cerebro y nos hace decir estoy bien. Hay como un fluido. Pero cuando yo no estoy bien, ahí pasa algo diferente. El cerebro no puede aceptar el fracaso o la ambigüedad. Necesito estar bien. Entonces tengo que responder a eso y no puedo no responder. Respondo ocultándome, alejándome o respondo atacando. Pero estos sentimientos nos cuesta mucho aceptarlos. Entonces no podemos aceptarlos, que estamos en el fracaso. Estamos fracasados. En este momento es cuando creamos una barrera. Se llama las construcciones mentales. Y desde esas construcciones mentales nos creamos una historia. Y esa historia es lo que se llama el sesgo cognitivo, que justificamos nuestro comportamiento. Y ahí creamos otra persona, que es yo estoy bien. Entonces cuando decimos, que me preguntan a mí, ¿quién soy yo? ¿La persona que está triste o la persona que está contenta? Y es difícil aceptar que yo soy los dos. Pero es difícil llegar a aceptar esto. ¿Dónde vemos esto? Una de las primeras historias de la Biblia tenemos que, sabemos que Adán en la historia bíblica, en la narrativa bíblica, come del árbol de la vida y de la muerte que no debería haber comido. Y cuando un día, dice la Biblia en la narrativa, que Dios estaba caminando por el jardín y Adán lo escuchó y se escondió. Entonces le dice Dios, Adán, ¿dónde estás? Qué pregunta existencial. ¿Dónde estás? Y en ese momento sale Adán, escondido, y dice, acá estoy. Te escuché y tuve miedo y me escondí. Esto es importante porque la primera emoción que el cerebro nos presenta a nosotros, que es como una alarma de protección, es el miedo. Y ahí como respondió él se ocultó. Y eso nos habla de una personalidad típica. Frente a esa situación, él se ocultó. Yo creo, y no estoy muy orgulloso de esto, que si yo hubiera sido Adán, Dios no me hubiera dicho a mí, ¿dónde estás? Porque si yo lo hubiera escuchado en el jardín, es probable que hubiera tomado una piedra y se lo hubiera tirado.
y Dios me hubiera dicho, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me tiraste la piedra? Y hubiera respondido lo mismo. Te escuché en el jardín y tuve miedo. Pero en mi personalidad yo soy más de atacar que de esconderme. Así que es importante ver cómo soy yo, ¿no? Por supuesto, en diferentes cosas uno actúa diferente, pero hay una cosa eh, central en uno que está parte de la personalidad, que nos hace responder de una forma o de la otra. Y es importante es comenzar a conocerme de esto, cómo yo respondo. Y si no sé, como decíamos antes, ¿qué es el saber? Es uno con el otro. Y es preguntarle a personas cerca nuestro. Cuando yo estoy en presión, en depresión o que no sé qué hacer, ¿cómo pensás que respondo? ¿No? ¿Me oculto o ataco? Y así empezamos a conocernos con el otro. Siguiendo con la historia. Entonces Dios le dice, ¿cómo supiste eso? ¿Cómo supiste que te tenías que esconder? Dice, ¿has comido del árbol? Y Adán, en lugar de caer y decir, discúlpame Señor, he estado tan mal, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Oh, sí, sé qué pasó, me equivoqué, estuve equivocado, estuve fallido. No. ¿Cómo responde Adán? Él le dice a Dios, la mujer que tú me diste me hizo hacerlo. Después conocemos la historia, a la mujer y le echa la culpa a la serpiente, ¿no? Es una pena que ahí termina la historia, porque me hubiera gustado saber a quién le echaba la culpa a la serpiente. Entonces, en este caso vemos que ese somos. ¿Quién es Adán? Adán soy yo. Cuando la pregunta viene, ¿qué pasó? La información está en otra parte del cerebro, está oculta. Y ese del saber, la mujer que tú me diste, no hay ninguna duda ahí. Él actúa con certeza. Y no está mintiendo. Es su verdad. Esto es muy importante. Entonces, cuando una persona le pregunta, ¿cómo estás? La información está adentro de uno mismo. Está adentro. Pero no. Uno responde, yo estoy bien, pero no es culpa mía. Este no es Adán, este no eres tú, eso somos todos nosotros. Este es un mecanismo que el cerebro hace para tratar de protegernos. Y hace lo opuesto, porque nos crea una coraza, una pared, como que es muy difícil acercarnos. Así que cuando uno presenta esto, uno se pregunta, ¿cuáles son mis sesgos cognitivos? ¿Qué es lo que desde chiquito estoy creando para protegerme y que tengo que empezar a romper? Es por eso que en la Biblia este maravilloso personaje que se conecta con sus emociones, que es el rey David, le dice a Dios, por favor, Dios mío, ¿no? Ven dentro mío, descúbreme, búscame dentro mío. Quiero que me conozca hasta la última parte mía, porque yo no la conozco. Entonces, esta es la esencia de cómo uno funciona. Entonces, pero cuando uno le dice al otro, ¿cómo estás? Responde, yo estoy bien, no es mi culpa, ¿qué vamos a hacer con eso? Esa respuesta nuestra es la parte superficial pequeñita del iceberg. Lo que necesitamos saber es cómo ir debajo de esa barrera, cómo ir debajo de ese sentimiento para poder encontrar realmente, ir a mi sistema límbico donde la memoria está y en esa forma poder ver, estoy mal, me equivoqué. Una de las historias que a mí me encanta, ¿no?, es la historia de Natán y David. Cuando él le cuenta la historia, y todos sabemos la historia, y David dice, ese hombre debería morir, ¿no? Está en su sesgo cognitivo, él es una persona correcta que está ejerciendo justicia. Pero
Nathan le dice, ese hombre eres tú. Y ahí aparece, va a otro lado y ahí colapsa David. Dice, wow. Y sale el Salmo 51, que es el salmo que me descubre a mí mismo, la vulnerabilidad. Eso también se basa en la relación entre uno y el otro. Entonces, como decíamos antes, la cuestión es cómo ir a esa parte del cerebro, que es lo que les voy a presentar seguidamente. Pero mientras tanto, hacemos un parar. ¿Qué piensa de esta forma de pensar? ¿Cuáles son los sesgos cognitivos que usted ve en otras personas? ¿Cuáles son los sesgos cognitivos que usted ve en instituciones? Que pueden ser la universidad, cuáles son los sesgos cognitivos de Fuller, cuáles son los sesgos cognitivos de mi iglesia, de mi comunidad, los sesgos cognitivos de personas que son parte del Rotary Club y de cualquier parte. ¿Cuáles son los sesgos cognitivos de mi familia que no me permiten ver lo que realmente es? Y especialmente es cuáles son los sesgos cognitivos míos. Cuáles son las cosas dentro mío que me cuesta mucho ver. No es porque no quiera, sino es porque no sé verlas. Y en el próximo y próximamente les voy a mostrar cómo podemos acceder a esa parte de una forma gentil, de una forma suave, de una forma que nos invite a nosotros a qué? A descubrirnos quiénes somos. El tema es qué es el ser humano. Y podemos empezar a conocernos a nosotros de esta forma, reflexionando en esta forma. Y ya les voy a mostrar después cómo hacerlo de una forma que es bastante efectiva.